Muy buenas tardes. Un cálido saludo para todas y todos. Nos encontramos hoy en esta cuarta sesión del curso Teoría de la Actividad, un curso que hemos ido tejiendo poco a poco entre todos estos colegas latinoamericanos. Hoy nos encontramos con Jessica de la Torre Herrera. Ella es doctora en educación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y maestra en política y gestión pública por la misma institución. Jessica es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, especialista en políticas públicas por la igualdad en América Latina por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se ha desarrollado profesionalmente en organizaciones de la sociedad civil con distintos proyectos y consultorías en materia educativa, acción comunitaria e incidencia en política educativa. Esto último como aliada de formación de la Alianza Mundial por la Educación. Ha realizado estancias de investigación en el RALE Center for Research on Activity Development and Learning de la Universidad de Helsinki. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Psicología y en el ITESO, donde colabora en la licenciatura en Ciencias de la Educación y en la maestría en Educación y Convivencia. Sus líneas de investigación están relacionadas con la convivencia, el aprendizaje colectivo y el ejercicio de la agencia. Cabe destacar que su investigación doctoral es considerada uno de los estudios pioneros que forma parte de la cuarta generación de la teoría de la actividad. Entonces, qué valioso estar contigo, Jessica, hoy. Sé que vamos a aprender muchísimo precisamente sobre esos Wow. conceptos que hoy vamos a conocer y a afianzar y a reconstruir contigo. De verdad es muy grato que estés con nosotros. Queda entonces todo el auditorio contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por estar en esta tarde compartiendo un rato de hacernos preguntas juntos. Eh, Vamos arrancando la sesión de hoy. Les cuento que en esta primera sesión relacionada con los conceptos centrales de la teoría de la actividad, nos vamos a enfocar en dos elementos clave. El primero tiene que ver con el objeto de actividad y el segundo con el sistema de actividad. Para hacer esto, haremos algunos saltos. Primero, reconociendo las características del objeto de actividad. Después, voy a dar un salto a compartir la construcción histórica y claves de cada una de las generaciones hasta ahora de la teoría de la actividad para regresar y, y construir juntas y juntos cuáles son los elementos que conforman un sistema de actividad y cerrar con un ejercicio en grupos pequeños donde podamos ir recuperando y poniendo en práctica cómo hacer el análisis de alguna situación social de aprendizaje, de alguna actividad, usando esta herramienta analítica eh, del sistema de actividad como lo propone Engstrom. A lo largo de la sesión, además de ir haciendo algunas notas teóricas, con su permiso y esperaré sus comentarios, haré haciendo también algunas notas relacionadas con la experiencia de intentar entender y compartir, tanto en campo como en la docencia, estos conceptos en nuestro contexto latinoamericano. Les quiero también invitar a que se sientan libres de poner preguntas por el chat durante la sesión, de manera que pueda detenerme y responderla o al final dedicar algunos minutos a intentarlas responder juntas y juntos. Entonces, arrancamos. Esta presentación, para quien quiera, la haremos llegar a las coordinadoras por si a alguien le interesa, también sepa que la puede tener. Y agradezco a Marco Querol que se ofreció a revisar las diapositivas para ir acompañándonos también en este grupo que estamos con. Entonces, les hablaba ya de los objetivos
Y me gustaría comenzar valorando el trabajo que se hizo en la sesión previa, ¿no? Esta recuperación histórica que hicieron Rodrigo, Nico y José Manuel, que nos permitió situar en un contexto y reconstruir las bases filosóficas, epistemológicas y teóricas que dan origen a la teoría desde la que nos estamos situando. Como parte de esta recuperación, quisiera y reconocimiento, eh, les pido a quien pueda, coloque junto a su nombre en la opción de renombrar de dónde venimos, ¿no? Parte de lo que vimos la sesión pasada es la importancia de reconocer la situación histórica, cultural en la que estamos colocadas y colocados y en nuestro caso, en la que se desarrolla y va desarrollando la actividad. Hagámoslo nosotras también. Ahora, regresando a la sesión específica, quisiera arrancar con una nota que surge de la sesión pasada, ¿no? A partir de recuperar la historia, nos preguntábamos qué es la actividad. Yo parto con esta definición de Leontief, ¿no? Que habla de la actividad valiosa por sí misma y por sus propios desarrollos. No hablamos de elementos descompuestos, sino de un sistema estructurado con su propio desarrollo y transformación interna. Súper importante que no perdamos esto de vista. Continuamos ahora con un poco de elementos de cómo se fue construyendo esta noción de objeto de actividad desde el enfoque en el que lo estamos trabajando. La sesión pasada nos fuimos hasta Hegel, Spinoza y Marx, que es desde donde recupero esta propuesta para situarnos en cómo nos empezamos como humanidad. Hay otros grupos y hay otras culturas, eso de una vez lo coloco, pero ahora tenemos esta escuela que le llamamos occidental. ¿Cómo nos hemos preguntado sobre cuál es el papel del hombre en el mundo y cuál es la relación del hombre con el mundo y la naturaleza, ¿no? Quisiera comenzar con las tesis de Feuerbach de Marx. Uno, se reconoce que podemos conocer la realidad a través de actuar sobre ella. Dos, que podemos transformar el mundo en la propuesta marxista a través del trabajo. Después se hicieron otros desarrollos y tendría que ver más sobre otro tipo de actividades, pero ahora nos centramos en el trabajo. Y la tercera, que es súper valiosa para nuestra propuesta, es que cuando transformamos el mundo, nos transformamos a nosotras mismas. Tal vez a muchas de nosotras nos recuerda a la ley de la doble formación de procesos psicológicos superiores de Vygotsky, ¿no? Nos vamos después con otras notas de Vygotsky y de Leontief. La primera tiene que ver con las mediaciones, ¿no? Que son estas herramientas que nos ayudan a relacionarnos y actuar sobre el mundo. Esto que decía Marx sobre que la realidad se conoce a través de actuar sobre ella, no es a través de, no es a través de ideales abstractos, sino que Vygotsky nos ayuda a ir identificando a través de las herramientas y signos cuál es la forma, cuál es la ayuda, cuál es la mediación que nos acompaña durante ese cambio. Hay otra nota importante que tiene que ver con toda la discusión que un poco la retomaba en la sesión pasada entre las diferencias de object y premet. Object tiene que ver, y lo vamos a seguir recuperando un poco más adelante, con la palabra rusa para nombrar al objeto por sí mismo. Cuando hablamos de premet, que es parte, es decir, esta cosa es por lo que seguimos hablando de objeto de actividad y no tenemos otra palabra más creativa, en inglés los han utilizado como sinónimos, no son sinónimos. Premet tiene que ver más con ese objeto que está dado en el mundo, cómo encarna la cultura y la práctica humana previa, ¿no? Yo siempre les pongo a mis estudiantes de licenciatura un ejemplo muy sencillo y con un ejercicio muy sencillo
que se pregunten qué es lo que hacen solos, que no sea un proceso biológico básico, ¿no? Entonces la discusión está que si dormir, que si, que si pensar, que si leer, ¿no? Hasta cosas más soeces y naturales como ir al baño. Para cada una de estas cosas tenemos objetos materiales concretos que simbolizan la historia y que encarnan la historia completa de la humanidad. Si queremos escribir un pensamiento, tenemos toda esta construcción del lenguaje, significados, contenidos. Si queremos irnos a dormir, hay toda una cultura de por qué dormir con una cama, con una almohada, con un colchón, como en México, comunidades indígenas que duermen sobre una hamaca. En la hamaca, en la cama, en el papel higiénico, en la pluma, está contenida toda esta historia y práctica humana. Es decir, es imposible que hagamos algo solos. Nos acompaña en cualquier espacio toda la humanidad. Y otro elemento de esta etapa es hablar de actividad, es hablar de su objeto. No podemos nombrar una sin conocer el otro. Engström retoma estas posturas y sigue ampliando esta noción de objeto de actividad para proponerlo como una oportunidad de cambio, para reconocerlos como algo presente y no estático, y también, que ya lo veremos la próxima semana un poco más detenidamente con Dairalis y Gonzalo, con que el objeto de actividad está lleno de contradicciones. Es decir, en lo que moviliza esto que hacemos, en lo que moviliza lo que es la transformación que queremos hacer en el mundo, que nos transforma a nosotras mismas, hay un montón de luchas internas que al mismo tiempo que nos paraliza, nos impulsa. Seguiremos viendo esto en esta sesión, ¿no? El objeto de actividad. Decíamos que durante estas etapas históricas donde hemos ido comprendiendo y conceptualizando el objeto y ampliando su comprensión, se han nombrado de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, Leontief, que nos dice que el objeto es el por qué y el hacia qué se orienta la actividad. Kraptelinin, que nos dice que es aquello a lo que se dirige la actividad. Engström, aquí está, tampoco lo pierdan de vista, que nos habla de tres dualidades básicas para el objeto de actividad. Es decir, el objeto de actividad comparte todo esto que orienta la actividad y es el porqué de la actividad, pero nos dice también es simultáneamente dado y anticipado, es decir, está en el mundo de forma concreta, pero al mismo tiempo lo anhelamos, es objetivado y proyectado. Es decir, es algo que podemos entender con alguna concreción material, pero al mismo tiempo aspiramos un cambio sobre ello. Es real ideal, tanto que es algo concreto en términos de posibilidad, pero ideal en tanto que no está construido todavía. Entonces, el concepto que yo les propongo para esta tarde no es el ideal, es el que he ido construyendo y lo resumo como que el objeto de actividad es aquello que orienta y da sentido a la actividad, que integra tanto las motivaciones de quienes participan en ella como la aspiración de generar una transformación en su contexto. Con esta segunda parte quiero fortalecer esta noción de que el objeto de la actividad tiene esta doble naturaleza de una transformación concreta en el mundo material fusionada con una motivación intrínseca del sujeto. Y ahorita que veamos un poco, me voy adelantando, pero cuando hablo del sujeto no hablo de la persona o de una persona, sino del sujeto desde el que entendemos la actividad que puede ser individual o colectivo, ¿no? Entonces, un error que cometemos frecuentemente cuando comenzamos a introducir, a trabajar en esta teoría, es caer en la tentación de nombrar al objeto solamente por su postura material, por su búsqueda de resultados concretos. Cuando hagamos nuestro ejercicio, revisen
el objeto que están colocando y recuerden esta diferencia entre object y premet. Si están situando solamente elementos materiales, estamos hablando de objetos. Si estamos buscando aspiraciones que van más allá, que pueden materializarse, pero que no son solamente materiales, estamos hablando de premet. Eso es fundamental. Yo con mis estudiantes de licenciatura hago un ejercicio un poco más socrático para preguntarnos sobre el ejercicio, sobre el objeto de actividad de los sistemas, que tiene que ver un poco con los 4 porqués o 4 para qué, ¿no? A ver, ¿para qué están haciendo esto? ¿Qué los mueve? Un ejemplo, ¿para qué estudian la universidad? No, pues para tener más conocimientos. No, pues para que me den un título. No es suficiente. Si seguimos preguntándonos, podríamos pensar que, al menos de muchos estudiantes mexicanos, estudiar la universidad tiene que ver con una movilidad social, con su implicación material y su implicación eh, ideal, ¿no? Los resultados que van a ir construyendo, los conocimientos, las relaciones, la certificación institucional, pero eso, la búsqueda, lo que los hace de levantarse en la mañana, aguantar a los profes que nada más hablan de Vygotsky, tomar el camión que va lleno, el autobús a su escuela, tiene que ver con una aspiración mucho más profunda que tener 10 en la clase, ¿no? Aquí les voy a compartir otras características del objeto de actividad. Y se los quiero compartir con base en una actividad imaginaria relacionada con mi práctica, ¿no? Las características que las voy a compartir son, la primera, que el objeto de actividad es el motivo de actividad. La segunda es que es dinámico y se transforma históricamente en la actividad. La tercera es que es socialmente construido y que se va configurando en la actividad. La tercera tiene que ver con una de estas tres dobles dualidades que propone Engström, que es que su naturaleza es material e ideal. Y la quinta es que mientras se persigue, se puede ver materializado en los resultados, ¿no? Como esto que les comentaba de los estudios. La actividad ideal para caracterizar estos ejemplos, los ejemplos para caracterizar estas características, tienen que ver con, imaginemos un grupo de estudiantes y docentes universitarios que trabajan junto a una comunidad rural para codiseñar un proyecto de acción socioeducativa. Es decir, estudiantes y profes universitarios en una comunidad que de forma participativa buscan generar cambios en ese contexto. Pensando en su objeto de actividad, donde el objeto de actividad es el motivo, el objeto tendría que ver con la transformación de una problemática comunitaria específica. Es dinámico, se transforma históricamente en la actividad porque esa transformación de la problemática comunitaria específica, aunque sabemos qué es lo que queremos, va tomando forma mientras realizamos la actividad. No tememos la transformación de forma inmediata, ¿no? La tercera tiene que ver con que es socialmente construido y que se configura en la actividad. También es muy importante, sobre todo cuando pensamos en sujetos colectivos. Yo ahorita lo estoy diciendo en términos abstractos a propósito de la transformación de una problemática comunitaria específica. Esta transformación de la que hablamos en este ejemplo tiene muchas formas. Para algunos tiene que ver con que las personas tengan mejores relaciones y se cumplan los acuerdos. Para otros tiene que ver en una concreción material en términos económicos. Para otros, la transformación tiene que ver en el cuidado que se da para las infancias. El contenido de esa transformación es algo que se va construyendo entre las distintas posiciones de los actores, se va negociando durante todo el desarrollo de la actividad y se va consolidando a través de la acción, ¿no? Esta tiene que ver sobre todo con la última característica que mientras se persigue el objeto de actividad, se van materializando algunos resultados que no son sinónimo del objeto de actividad.
La cuarta es que el objeto de actividad tiene una doble naturaleza, material e ideal, ¿no? Esto es, esto que les he insistido y les seguiré insistiendo, que en el objeto de actividad siempre vamos a encontrar que implica aspiraciones concretos, pero también aspiraciones ideales. Lo concreto lo vamos materializando y lo ideal lo vamos negociando y reconstruyendo. Y regreso a la última con ejemplos concretos de esta actividad. Mientras vamos persiguiendo la transformación social que nos convoca a la comunidad y a la universidad, vamos construyendo procesos concretos y productos concretos que nos acercan hacia este objeto. No es que vamos a resolver esta problemática con una asamblea o con un taller o con un encuentro. En cada uno de estos productos que generamos en conjunto, se van logrando acuerdos, se van logrando aprendizajes, se va logrando diálogo de saberes que a lo largo del tiempo y en su conjunto contribuyen a esa transformación de la problemática específica, ¿no? Entonces, no sé si este ejemplo fue mejor o peor, mejoró o empeoró la comprensión, pero me importaba mucho que no se quedaran con estas características en términos abstractos, sino que vean que es una construcción que se va negociando, desarrollando y persiguiendo durante la realización de la actividad. Ahora daremos antes de dar el primer salto. ¿Alguien tendría alguna pregunta sobre el objeto de actividad? Que no haya Sí, preguntas. yo, Naye, una pregunta. Vamos. Yo, Sí, vamos, Clau. en la tabla que tenías anteriormente, parecería que todos los beneficios o todos los, déjala recupero por aquí está, son colectivos, todos los ejemplos del objeto de actividad, todos son colectivos, ¿verdad? Desde esta posición, sí, porque casi nunca hablamos de actividades individuales. Es parte de lo que vamos a ver ahora con las generaciones, pero es una muy buena pregunta, ¿no? Pero Hay gracias. algo Y, individual el- o y- colectivo. y tiene que ver también con esta naturaleza, ¿se acuerdan que les hablaba de la triple dualidad de Engström, en la que el objeto de actividad es simultáneamente dado y anticipado? Es decir, lo podría anticipar un sujeto individual, pero es dado por el mundo. Y el Ujú. mundo, como vimos en la historia, está concretado, que se concreta con objetos materiales construidos a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, aún si pensáramos en un objeto de actividad puramente individual, es en el término dado, en la condición de dado, nunca puede ser individual, ¿no? Esto que colocamos mucho, no quiero cambiar de tema ni revolverlos, pero esta noción que impulsamos quienes trabajamos desde estas perspectivas socioculturales, que es imposible que un logro sea individual, ¿Sí? Ah, se podría transferir esta noción de que es muy difícil, si no imposible, que un objeto de actividad sea solamente individual. pero entonces ya me confundí cuando mencionabas tú que le preguntabas a los estudiantes y tú mencionabas que también había ciertas motivaciones que eran personales. Pueden ser personales en términos de que en un sistema de actividad, cada grupo o persona que colabora en él tiene su propia motivación. El Ajá, objeto de actividad va negociando con esas múltiples motivaciones para construir algo compartido que no significa, y por eso está lleno de contradicciones, que sea único o uniforme. ok. Por eso me preguntaba yo si hacía falta en este ejemplo algo individual en la tabla o era porque era una actividad individual o Ok. porque era un ejemplo y entonces no había nada que fuera, que respondiera a algo personal. Ajá. En este ejemplo no tenemos una respuesta personal. Sí, ahora vamos a ver si en los equipos sale algún Dale ejemplo algo. que se Órale. pueda mover hacia allá, ¿no? Gracias, Maya. Sí.
De nada. Y más bien con mucho gusto. Nos saltamos a las generaciones y un poco también aquí vamos a seguir pensando en la pregunta de Claudia, ¿no? Quiero decir, y no me acuerdo si lo mencionaron, creo que sí, la sesión pasada, que esto de las generaciones de la teoría de la actividad es artificial, es una construcción, una sistematización propuesta por Engström para organizar los periodos en los que él considera que se ha ido intentando comprender la actividad humana. Si le preguntamos a otra escuela de la teoría de la actividad por las generaciones, se van a burlar de nosotros y nos van a decir, eso no existe, hay una única y pura que es la de Leontief. No, ninguna está bien o está mal, más bien son posturas que tomamos y nosotros ahorita estamos siguiendo esta escuela finlandesa, ¿no? En otro momento tal vez podríamos discutir sobre las escuelas. Entonces voy señalando esto, ¿no? Es una construcción que hace Engström para ayudarnos a entender este desarrollo. En la primera generación, que ya nos lo decían eso sí nos lo decían la sesión pasada, ajá, como dice Cris, es Vygotsky con su actividad mediada, ¿no? Tal vez él nunca le llamó actividad mediada, Acción no, mediada. ajá, no tenía en ese momento y lastimosamente no lo pudo desarrollar porque murió muy joven con estas condiciones que vimos la semana pasada, pero sí representó el quiebre entre la lectura de estímulo-respuesta para empezar a cuestionarse sobre qué es lo que hace que se produzca esta respuesta, ¿no? En la cita que coloco, que no tiene que ver directamente nada con la actividad, fíjense bien cómo está dispuesto el sujeto, el objeto y las herramientas. La leo. La capacidad específicamente humana para el lenguaje permite a los niños disponer de herramientas auxiliares, para la difícil solución de tareas, planificar la solución de un problema antes de su ejecución y dominar su propio comportamiento. O sea, en este pequeño ejemplo, en esta pequeña cita tenemos un sujeto que con herramientas puede actuar sobre el mundo. El sujeto, los niños, herramientas auxiliares y el objeto tiene que ver con sus tareas, con el dominio de su comportamiento. ¿Se acuerdan hace rato que decíamos, esto de Marx me recuerda a la ley de la doble formación de procesos psicológicos superiores? Ahora les vuelvo a preguntar, ¿este triángulo no les recuerda a la zona de desarrollo próximo? ¿No? Y podríamos hacernos más preguntas y llegar a cómo la vivencia es lo que está en el centro de este triángulo, la pereshivania y toda la implicación. Y podríamos hacer alrededor de este triángulo un círculo y pensar sobre el papel en el mundo en el que está inserto. Es decir, este triángulo tan sencillo que a veces algunos han llamado la punta del iceberg en términos de actividad, podría darnos suficientes elementos para preguntarnos sobre el hacer en el mundo. Y iba a decir, iba a decir otra cosa, pero se me fue la vida. Sí. La segunda generación. Bueno, aquí sí quiero hacer la nota para hablar sobre el salto a la segunda generación. Que vamos, nos decía Claudia hace rato, nos preguntaba Claudia hace rato, ¿y todo objeto es colectivo? En este momento de la historia, el sujeto y el objeto se concebían, como lo pueden ver acá, como acciones individuales, ¿no? Como un sujeto individual. La pregunta sobre lo individual y lo colectivo se la comenzó a hacer Leontief con base en estas primeras propuestas de Vygotsky, ¿no? Donde dice, a ver, esta actividad que realiza el sujeto no es solamente de utilizar herramientas para actuar sobre el mundo, no puede entenderse solamente desde ahí. Necesitamos un marco que nos ayude a entender por qué actúa como actúa, por qué usa las herramientas que usa y con quién se acompaña para hacer eso que hace.
Leontief no lo desarrolla, como después lo recupera o lo plasma Engström, al presentar el componente social a través de reglas, comunidad y división del trabajo, sino que lo va presentando a partir de identificar la actividad como un objeto. Acuérdense que para Leontief el objeto de actividad es la actividad que se persigue a través de acciones y que estas acciones se realizan a través de operaciones. En este contexto de Leontief, y que para Engström es un poco insuficiente, dado que propone otros elementos, eh, se manifiesta el sentido social. Engström recupera estas propuestas de Leontief y él propone que este componente social, que para Leontief está entre las acciones y las operaciones, se plasma en elementos concretos y propone las reglas, la comunidad y la división del trabajo, ¿no? Las reglas como el marco normativo en el que se inserta la actividad, la comunidad como el contexto en el que se inserta la comunidad y la división del trabajo como las distintas tareas que contribuyen a que este sujeto en este contexto social desarrolle esa actividad. ¿Se acuerdan en la primera sesión cuando Viviana y José Manuel nos hablaban del ejemplo de la casa de Leontief? Si nos quedáramos en este primer esquema de la actividad según Leontief, nos quedamos en la actividad de cazar para sobrevivir, organizándonos con otros y sosteniendo el cuchillo. Si nos vamos a la forma en la que lo representa Engström, podemos nombrar con mucha más claridad qué es lo que sucede en este ejemplo de la caza para saber por qué el sujeto que podríamos tal vez nosotros nombrar como como el cazador principal necesita un cuchillo. ¿Por qué puede sostener un cuchillo para matar a la presa? Porque hay una comunidad que necesita y que sostiene que él pueda usar ese cuchillo sin que lo aplaste la criatura. Y en la división del trabajo, las diferentes roles que posibilitan la ejecución de esta actividad, ¿no? Y además, Engström propone que recuperando las propuestas de Leontief, agregar que cuando estamos en la actividad, ¿se acuerdan en el ejemplo anterior que les decía que se va materializando mientras que se va haciendo? Pues eso lo podemos ver en los resultados. Nosotros siempre perseguimos un objeto y mientras lo perseguimos se van creando resultados. Pero en ese tramo, Engström propone dos elementos que tienen que ver con la forma en la que se concreta la conciencia del sujeto en la actividad, que es el sentido y el significado. El sentido tiene que ver con la pregunta de para qué lo hacemos en el plano social y el significado es para qué lo hago en el plano personal. Y de nuevo vuelve a haber esta doble naturaleza de trabajar en la actividad, ¿no? En la tercera generación, así como Engström y Leontief dijeron, no es suficiente entenderlo a un nivel individual. Tampoco es suficiente entender la actividad solamente a través de un sistema. Y para esto, la tercera generación se pregunta sobre la actividad entre sistemas vecinos. Si hacemos una recapitulación, en la primera en la primera generación tenemos al sujeto con la actividad mediada en herramientas y signos. Y ya me acordé lo que se me fue el avión en esta diapositiva, porque va a ser importante para el resto de generaciones. ¿Se acuerdan que el primer triángulo invertido tiene que ver con el estímulo-respuesta mediado por herramientas y signos? Y que Engström sistematiza de esta manera. Si se fijan, no es un triángulo fijo. Es un triángulo formado por flechas bidireccionales. ¿Por qué?
Porque que en cada elemento de la actividad siempre hay una relación dialéctica. El sujeto transforma las herramientas mientras las utiliza para transformar el mundo, pero el sujeto también se transforma mientras utiliza esas herramientas, ¿no? Las herramientas se transforman mientras son utilizadas para actuar sobre el mundo, al tiempo que el mundo es transformado con el uso de esas herramientas. Es decir, no todas son, no son nunca en la teoría de la actividad, nunca hablamos de relaciones causales, siempre hablamos de relaciones dialécticas. Entonces eso no lo perdamos de vista. Si se fijan por acá, se mantiene esta noción de vinculaciones entre los elementos de la actividad a través de relaciones dialécticas, ¿no? Y esto será importante y lo recuperarán la próxima semana, porque también al interior de estos sistemas y en estas relaciones hay contradicciones, ¿no? Entonces, continuamos con esta tercera generación. Si no era suficiente complejizarnos con toda la naturaleza y las triples y cuádruples dualidades del objeto de actividad, ¿qué creen que pasa cuando empezamos a pensar la actividad en diálogo con otros sistemas de actividad? Pues que estos objetos de actividad se multiplican, ¿no? Tenemos, y aquí hay otra nota importante en términos gráficos. Engström no nos propone, ya no sé cómo borrar esos rayones, Engström no nos propone solamente el objeto de actividad como en un punto de llegada de la actividad. Si se fijan, se pudo ver que amplié la pantalla. Sí. ¿Sí? Gracias. Si se fijan, en este pequeño óvalo se concentran las flechas de todos los elementos. 1. Y esto quiere decir que el objeto no nada más es el objeto por sí mismo, sino que en su construcción implica el trabajo y la construcción de todos los elementos insertos en la actividad, ¿no? Que es lo que la orienta. En la tercera generación, esto, que es el objeto de actividad del sistema, se transforma cuando lo ponemos a disposición de colaborar con otro sistema. Entonces tenemos un segundo objeto en la relación. ¿Y qué creen? Ahí viene otro objeto que también está lleno de contradicción, que es el tercero, que se forma un tercer objeto de actividad cuando dos sistemas de actividad vecinos deciden o identificamos que hay una relación entre ellos para que estén juntos. Aquí hay una pregunta que no veo si han hecho, pero es muy importante en términos de entender la actividad y el aprendizaje. Tiene que ver con si todo objeto de actividad es bueno o positivo. Puede ser que no, o sea, puede ser que alguien tenga una movilidad en el mundo que busque, lo voy a decir horrible, pero dañar o lastimar a otros. Pensemos en cierto presidente güero que hay en un país malhumorado. Tu objeto de actividad no es que va a construir, no es que tiene que ver con construir algo positivo. Entonces, a veces hay sistemas de actividad que tienen objetos de actividad que los obligan a colaborar y que al mismo tiempo esto está lleno de contradicción porque quieren cosas distintas. Entonces tenemos en esta tercera generación sistemas de actividad vecinos con un objeto de actividad que les lleva a colaborar con el otro, pero también con uno nuevo que se crea en la relación, ¿no? Otra cosa importante de la tercera generación tiene que ver que cuando entendemos a los sistemas, que siempre estamos en relación con otros sistemas de actividad o que un sistema de actividad siempre está en relación con otros, casi siempre nos vamos a enfocar en un sistema de actividad central
pero hay otros sistemas de actividad vecinos que alimentan o pueden alimentar al sistema de actividad central, ya sea produciendo instrumentos, fortaleciendo al sujeto, generando reglas, reforzando la comunidad. No es que esta relación sea tan lineal como se ve por acá, sino que esta es la forma en la que podemos concretar y sistematizar con mucha más claridad nuestras observaciones. Pero siempre tenemos que pensar en cómo los sistemas de actividad siempre están funcionalmente conectados con otros, no solamente en términos del objeto, sino en términos del propio funcionamiento. Y esta ilustración, que la pueden encontrar en el libro de Learning by Expanding, no tiene que ver solamente con la producción de insumos para el sistema de actividad central, sino que a partir de la relación con otros sistemas de actividad se generan contradicciones y sobre todo esta gráfica lo que intenta mostrar es dónde se ubican las contradicciones, pero esa no las vamos a spoilear y lo verán la próxima semana. Entonces, regresamos a la tercera generación. Tenemos sistemas de actividad vecinos porque fue imposible entender solo la actividad desde una posición. Pues, ¿qué creen? Viene la cuarta generación. No son solo sistemas de actividad vecinos, sino la actividad entre, esta lo escribí mal, ya lo corregiré en la que les envié, pero son sistemas de actividad vecinos en múltiples niveles, al mismo tiempo, en distintas actividades con objetos de actividad compartidos, con un objeto de actividad compartido. Hemos visto las complejidades del objeto de actividad. Engström nos propone un objeto de actividad que tiene todas estas mismas características, pero es todavía más denso, que es el Runaway Object. Algunos lo traducimos como objeto fugitivo, otros lo traducen como objeto desbocado, pero tiene que ver con objetos de actividad ampliamente distribuidos en el tiempo y el espacio, que van más allá de un solo o de pocos sistemas de actividad, ¿no? Para Engström, estos objetos fugitivos pueden expandir su influencia, es decir, no se quedan solamente, él dice a escala global, pero yo en la experiencia en México he visto estos objetos en regiones, en búsquedas entre colectivos, en temas comunes. Son objetos que nadie puede controlar, por eso muchos lo traducen como desbocado, son de largo alcance y nunca, nunca, nunca sabemos qué va a pasar mientras se persigan. Y yo siempre uso esa palabra perseguir en los objetos, porque para mí, en mi trabajo, los objetos de actividad son como la utopía de Galeano, esto que cada vez que intentas alcanzarla, da dos pasos más, ¿no? Pensemos en este ejemplo que pone Engström sobre el cambio climático. Cada vez que damos un paso, hacemos el Acuerdo de París, la realidad ya cambió y entonces el Acuerdo de París se queda chiquito y en lugar de haber dado dos pasos, retrocedimos cinco, pero al mismo tiempo seguimos queriendo combatir el cambio climático y es tan poderoso que ahí seguimos trabajando, ¿no? O pensemos en el ODS 4 y la educación de calidad. La educación de calidad es suficientemente poderosa para que todas y todos nosotros estemos aquí un jueves por la tarde después de comer, aguantando una clase teórica, pero también tan poderoso para que hagamos un buen trabajo en nuestras aulas, para que nos organicemos con otros para incidir en la política educativa y al mismo tiempo tan complejo que es muy posible que nunca logramos tener esa educación de calidad que soñamos de al 100%. Entonces, se nos va entre las manos, pero al mismo tiempo la deseamos tanto que nos seguimos movilizando, ¿no? En ese sentido, Engström nos dice que estos runaway objects pueden ser emancipatorios y abren nuevas posibilidades para el desarrollo y bienestar. Este objeto de actividad es lo que nos abre la puerta a la cuarta generación, ¿no? Esta sí fue nota extra porque la semana pasada alguien preguntaba, ¿cómo se ve la cuarta generación? Todavía no sabemos cómo se ve, lo hemos intentado de distintas formas, ¿no? Tiene acá una de un equipo francés que habla sobre
la forma en la que se han ido organizando para mejorar servicios médicos en distintos niveles. Yo les pongo mi ejemplo de trabajo en comunidades sobre cómo distintos sistemas en distintos niveles al mismo tiempo trabajan para defender el territorio y el rojo con amarillo es de Engström y Sanino, que recupera un proceso multinivel para combatir la indigencia en Finlandia. ¿No? Entonces, como ven, son distintos procesos en distintos países compartiendo esta característica de perseguir un objeto de actividad fugitivo y que solo se puede perseguir a través de distintos niveles, entendiendo las relaciones y contradicciones entre distintos sistemas de actividad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muchas gracias. Vamos ahora con la operacionalización práctica. A ver, todo este rollo y para qué pusimos esta sesión, para poder tener el contexto de cómo este triángulo que propone Engström, cuando lo dominen, puede que no sea un triángulo, pero y que sea una lista, pero lo que queremos es que tengan claro que desde esta postura, además de que ya lo tendremos la discusión en otro momento, que implica apuestas teóricas, epistemológicas, y éticas y políticas, también tenemos una herramienta práctica que puede favorecer a nuestras actividades en cualquier escenario en el que estemos, ¿no? Y esta herramienta es la de los sistemas de actividad. Entonces, ya sabemos, o más o menos, espero, al menos un poco, qué es un objeto de actividad, que, que intentaré yo siempre poner esta noción de objeto motivo, que es lo que moviliza la actividad. Ya sabemos desde Vygotsky que esta actividad está mediada por herramientas que son artefactos mediadores que los sujetos utilizan para interactuar con el objeto. Y recuérdenlo, eso sí nos lo dijeron la semana pasada, estos artefactos pueden ser materiales o inmateriales, ¿no? Concretos o ideales, pero son todas estas ayudas que nos acompañan durante la interacción. El sujeto es el sujeto individual o colectivo que constituye el foco desde el que se analiza la actividad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la casa de Leontiev? No es lo mismo ver la casa desde el que se encarga de estar vigilando que venga la presa que ver la casa del que se va a aventar con el cuchillo. Entonces, el sujeto es el que nos ayuda a observar qué sucede en la actividad. Pensemos en un salón de clases. La actividad en el mismo espacio físico no es la misma del profe y de los estudiantes. Y pensemos en los estudiantes, no es la misma actividad del estudiante que tiene más recursos culturales para seguir la clase que el que tiene menos recursos culturales y relacionales. Es decir, es muy importante, así de importante como el objeto es reconocer al sujeto en este modelo. Las reglas. A las reglas, acá también está esta nota importante, que tiene que ver que no solamente es lo que orienta en términos normativos la actividad, sino que estas orientaciones normativas pueden ser implícitas o explícitas, ¿no? Puede ser, regresemos a esta idea de la casa, puede ser como que se reparten y que ya saben que no se tienen que estorbar entre ellos, pero hay una regla implícita que dice nadie hace ruido y tal vez no lo tiene, nadie dice nadie va a hacer ruido mientras estamos cazando, pero lo saben. Y sin entender esa regla implícita de esa actividad, es muy difícil que entendamos lo que suceda. Hace rato que estábamos en un seminario del doctorado de la universidad donde trabajo, de acá del ITESO, nos contaban un caso de alguien que está estudiando el cuidado entre docentes en contextos de violencia por el crimen organizado. Una regla básica para ellos es no hablar de la violencia de forma explícita. Entonces, en lugar de decir, hay una balacera, dicen, ah, qué bueno se pusieron los cohetes, los fuegos artificiales para quien no sea mexicano. Esa regla implícita le da
y orienta la vivencia del sujeto en la actividad. Puede cambiarle la condición dentro del sistema, si conoce o no esa regla. Para quienes vamos desde fuera, estas reglas no, no nos las van a decir de, ay, pues nadie lo dice, pero yo guardo silencio cuando voy a cazar, ¿no? O nadie me dice, pero yo no nombro las cosas por su nombre, porque eso me protege. Nos toca a nosotras como investigadoras formativas, como nos decía Marco, estar súper atento a estas prácticas, a estas reglas que solo podemos ver en la vida cotidiana y además reconstruyendo a través, lo mismo que las contradicciones de sus manifestaciones discursivas, ¿no? En la comunidad hablamos del entorno social inmediato que delimita quiénes están implicados en la actividad. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y en la división del trabajo, que puede ser que sea el más sencillo, tiene que ver con la distribución de tareas, roles y responsabilidades y poder que hay entre los participantes, ¿no? Entonces, con estos elementos, eh, con estos elementos podemos comenzar a analizar nuestros contextos. Dejo de compartir porque tenemos una mano levantada. Yo tengo una pregunta. Vamos. Cuando hablabas del objeto combatir el cambio climático, me cuesta entenderlo, porque cuando yo escucho combatir el cambio climático, me suena más bien a una acción que está orientada a un objeto. ¿Cómo realmente se frasearía el objeto como combatir el cambio climático? Porque no me calza. Ajá. Bueno, lo puse así porque es la traducción literal del párrafo de Engstrom. Yo, si fuera mi análisis, no lo pondría así. Buscaría el cambio esperado. Entonces, por ejemplo, para combatir el cambio climático, ay, es que está bien complejo, diría como mejorarlas con... No, estoy pensando como... eh, no, Como ajá, finalmente es que queremos un entorno donde el clima eh, no preservar la nos, vida a través del equilibrio climático, algo así. algo, sí, sí, ya, o sea, igual estoy Ajá. bien, ajá, en que está escrito más bien como una acción más que un objeto, Sí, y lo ¿sí? podemos poner Ya, ahí. Ahora me regreso y podría decir para defender a Engstrom, lo ajá. podríamos dejar ahí siempre que podamos reconocer la naturaleza dual de este combate. Es decir, ¿qué implica combatir el cambio climático? Esta mejora de la vida. Pero esta mejora de la vida solamente se puede ver materialmente a través de la disminución de la temperatura, la disminución de las emisiones de carbono, ¿no? No, Lo porque además podrías... que tú decías, y cada, o sea, como que se arranca, se escapa. Pero Ujú, es que en realidad el combatir se mantiene siendo lo mismo, siempre estás combatiendo, como que son las condiciones las que cambian. ujú. Y sigue siendo el mismo objeto. Claro, no es Ajá, que por eso cambie. yo Mm. por eso lo traduzco como fugitivo, pero hay otros colegas que lo traducen como desbocado porque es así como un caballo que le quitaste las riendas y va corriendo para donde él quiere, sin control. A ese tipo de motivaciones tan amplias se refiere, ¿no? Y sí quiero insistir en esta condición de no perdernos no olvidarnos de la naturaleza dual, porque muchos objetos de actividad van a estar eh, sustantivados como verbos, ¿no? Mejorar la convivencia Mm. escolar. ¿Qué implica mejorar la convivencia escolar? ¿Cuál es la aspiración material y motivacional? Hace rato ponía el ejemplo de la movilidad social. ¿Qué implica la movilidad social entre estudiantes universitarios de escuelas públicas? ¿No? Muy buena pregunta, María José. Gracias. Germán. Gracias. Sí, digo, voy siguiendo la idea de
el reto que implica conceptualizar la actividad para poder activar como todo el sistema de análisis. Pero yo tenía como dos preguntas. Una, si existe algo así como factores comunes entre los sistemas, ¿no? Digo, pienso esto porque luego creo que cuando se habla de múltiples sistemas, luego se piensa en una complejidad tal que luego se vuelve algo difícil como de guiar o de intervenir o de mediar, ¿no? Como en esta lógica, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna lógica de factores comunes en cuanto a procesos cuando se habla de interacciones de múltiples sistemas. Y la otra sí es pertinente hablar de estrategia, porque no a profundidad, pero por ejemplo, Edgar Morin, cuando habla de la complejidad, dice que bueno, pues entiende yo que una cuestión que hace o que es retadora es que cuando hablas de la complejidad de la interacción entre todo lo que sucede, puedes posicionar la idea de estrategia, ¿no? Y que la gente, o cuando vas tú actuando o generando proyectos a partir de esto, no nos perdamos en todos los factores que hay, ¿no? Y luego se siente que esta sensación como que, uy, pues esto no sé, genera desesperanza, pues, ¿no? Son como las dos ideas, ¿eh? Ujú. Hay factores comunes y sí es pertinente hablar de estrategia cuando se hace algún tipo de intervención con este modelo. Sí, un poco lo vimos empiezo con la segunda, que es un poco lo vimos en la segunda sesión con Marco. O sea, estas intervenciones formativas que él situó en el laboratorio del cambio tienen que ver con cómo acompañamos a estos grupos desde estas posturas para que se cuestionen su actividad y puedan perseguir con más libertad su objeto, ¿no? Cuando digo cuestionen su actividad, tiene que ver con que se develen las contradicciones, que analicen sus herramientas, que generen nuevas reglas, que hagan una reconstrucción histórica del proceso. Entonces, en el fondo del trabajo práctico con la teoría de la actividad, no le nombramos estrategia en los términos de Morin, pero claro que hay una estrategia de acompañamiento y una posición política muy clara. De hecho, con la cuarta generación, con mucha más contundencia se va hablando de que es casi, sí, que es casi poco ético quedarnos en instrumentalizar la teoría de la actividad. Si no es una apuesta por algún cambio social, que claro que la podemos seguir utilizando de forma instrumental, pero es como esta lectura de o se usa para un cambio o estamos perdiendo el tiempo porque el mundo se nos viene encima, ¿no? En los términos de la cuarta generación. Y sobre la primera, que yo creo que nos va a ayudar. eh, co- re- Hablar en lenguajes comunes. Por ejemplo, ahora que tenemos ya claros los elementos del sistema de actividad, puede ser que entre los sistemas vecinos la comunidad sea la misma o que compartan las mismas reglas o que compartan un objeto de actividad. Entonces, sí, parte de trabajar desde esta postura nos puede, con este esquema o con estos elementos, es que nos pueden ayudar a encontrar esos puntos comunes entre sistemas. E incluso lo común puede ser la contradicción, ¿no? Pero siempre intentamos entender la relación. Claudia. Ah, gracias, Naye. Oye, yo te había entendido al principio, bueno, lo que es muy complejo, pero lo que te había entendido era que todas estas, digamos, como interpretaciones de la realidad nos ayudaban a eso, como a poder explicarlas. Pero ahorita mencionaste algo que me pareció bien importante, que la propuesta es también a transformar, pero entonces se complejiza más porque sí existen palancas de cambio, o sea, si digamos que ya uno en alguna situación logras ubicar la realidad en estos esquemas que nos presentaste, como que tenemos claro más o menos qué papel juega cada uno de los puntos y vértices que están ahí en el triángulo. Sí hay avance como para decir, tal vez si le jalas a este, se recorre y ya no es triángulo y se hace ahí un poliedro. Sí, ¿Qué sí. hay eso? Ah, De eso se trata todo este curso y de eso se trata esta teoría. Tal vez empezamos al revés y la sesión de Marco debió haber sido la última, pero todo esto es para decir, esta es una herramienta para acompañar el cambio. Ahora ok. sí, el cambio en qué sentido no sabemos, porque es parte del learning what is not there yet, ¿no? Con aprender lo que no existe. Vamos a cambiar, vamos a movernos y vamos a ver qué pasa con eso.
Y también por eso, ¿no? En el modelo de aprendizaje expansivo de Engstrom hay una acción de aprendizaje que tiene que ver con, yo lo traduzco como pilotear, diríamos en español, poner a prueba el modelo, es decir, a poner a prueba este cambio que nos imaginamos y si no funciona nos regresamos, pero siempre acompañados de esta revisión histórica de la actividad y siendo uno de nuestros instrumentos los sistemas de actividad, ¿no? Sí, muchas gracias. No, no es comercial, pero la próxima semana con José Manuel vamos a hacer una sesión hablando sobre más específicamente estas cuestiones metodológicas. Por ahí les ponemos la invitación en el chat y yo les pongo un ejemplo de una intervención formativa que hice para hacer la reconstrucción histórica que tradicionalmente desde el laboratorio del cambio, de la actividad que tradicionalmente en el laboratorio del cambio se hace a través de triángulos, eh, la hice con campesinos con una línea del tiempo multinivel, ¿no? Entonces, el multinivel tenía que ver con ayudarles a plasmar los elementos de la actividad sin darles toda la clase del triangulito, pero que pudieran ver los factores políticos, comunitarios, de herramientas prácticas en la agricultura que tenían para su actividad a lo largo del tiempo. Y eso les podía ayudar, en nuestra opinión, a comprender, cuestionar y promover cambios sobre su actividad agrícola, ¿no? Teniendo como hipótesis que dejaran de usar químicos en los cultivos. Entonces, no todo tiene, a eso me refería, no todo tiene que ser un triángulo, pero comprender con profundidad las implicaciones nos ayuda a convertirlo en una herramienta práctica. Libros. Yo creo que el principal para este tema es Learning by Expanding, que lo tengo ahí abajo, pero ahorita pido que me lo traigan. Otro, en términos específicos de los sistemas de actividad, Lin Yamagata, eh, análisis con sistemas de actividad, Activity System Analysis se llama. Esos dos yo creo que para utilizarlos como referentes básicos para, uno, comprender el sistema, términos teóricos. Dos, para comprender el sistema en términos prácticos analíticos. ¿Qué es lo que van a ejercitar ahorita? Así que no se preocupen, intentaremos. Voy a darles un pequeño ejemplo eh, para que después se vayan a grupos pequeños e intenten construir con alguna actividad de quien esté en el grupo un pequeño ejercicio del triángulo. Vamos a ver si lo logramos. Mi ejemplo es muy sencillo, que la actividad es la mejora de la convivencia escolar. El objeto que moviliza este sujeto son docentes en una comunidad escolar, cuyo objeto es la convivencia escolar pacífica. Para ello tienen reglamentos escolares, estrategias pedagógicas y espacios de diálogo. Las reglas son las normas escolares, protocolos institucionales y prácticas de la cultura escolar. La división del trabajo tiene que ver con los distintos roles de la comunidad escolar, estudiantes, profes, directivos, padres de familia y personal de apoyo. Y mientras persiguen la búsqueda de la convivencia escolar pacífica, ¿se acuerdan de la pregunta de María José si era un verbo o no? Acá no hay un verbo, pero detrás de esta búsqueda hay un montón de concreciones materiales y de búsquedas ideales de lo que para estos docentes, porque incluso entre cada docente la convivencia escolar pacífica podrá ser algo distinto, por eso siempre se están negociando. eh, Mientras se persigue, se logran ciertos resultados que nos acompañan a ir alcanzando el objeto, ¿no? Normas de aula colectivamente construidas, resolución pacífica de conflictos, podría ser habilidades en resolución pacífica de conflictos o procesos de responsabilidad compartida con padres de familia. Todas estas tres cosas, las normas, la resolución pacífica de conflictos y responsabilidad compartida, ¿son la convivencia escolar pacífica? No, son algo que vamos construyendo mientras vamos caminando hacia allá. Y otra pregunta que podría surgir, y yo creo que llegaremos a ella,
es qué pasa cuando ya tenemos la convivencia escolar pacífica, ya alcanzamos nuestro objeto, ¿se acabó la actividad? Pues no, aquí viene y junto con otros elementos, voy a ser reduccionista, lo que Engstrom llama aprendizaje expansivo. Mientras vas persiguiendo esto, ves que este objeto de actividad se queda chiquito a tu búsqueda o ya lo alcanzaste y construyes otro en colectivo. Entonces se amplía, se expande tu búsqueda de aprendizaje, ¿no? Aquí este Jessica, fue sí, dame un segundo, es un ejemplo. es que no Ah, se ven las diapos avanzando. era el mismo. Ah, ya pensé que estabas Es- proyectando otra cosa. o sea, usé los mismos colores, pero acá es la definición teórica y aquí es el ejemplo. Gracias. Gracias. Entonces, eso. Em, listo. Voy a dejar de compartir, les voy a mandar a grupos pequeños y van a hacer un ejercicio, ¿no? Mi recomendación es, alguna de ustedes diga, a ver, vamos a intentar con esto que está pasando en mi escuela o con esta experiencia que yo tuve y ensayemos, ¿no? Cómo en esta actividad que comparta alguna de ustedes, vista desde algún sujeto o si alcanzan hasta de dos, eh, podemos identificar las herramientas, podemos intentar pensar el objeto, los resultados, las reglas, la comunidad y la división del trabajo, ¿no? Algo muy, muy concreto y muy práctico. Tendremos 20 minutos para esto y denme, denme un segundo. Entonces, salas para grupos pequeños. Listo, voy a ir dándome vueltas en las distintas salas. Buen trabajo, espero que no les resulte muy complejo. Muchas gracias.
Cuéntenme, quien quiera, ¿qué es lo que les costó trabajo en su grupo? No, sé perfecto que puede que no nos haya salido, es parte del proceso, pero eso, cuéntenme qué les costó trabajo. ¿Quién quiere? ¿Quién se A anima? ver, te Sí. podemos contar cómo lo pensamos. ¿Querés? Bueno, nosotros creo que estábamos en la sala 2 y lo que hicimos fue revisar este sistema de actividad pensándolo para una comunidad escolar. Entonces vimos que podíamos pensar en los sujetos que aprenden, los niños, los docentes, los profesores, como los instrumentos de mediación, el objeto de conocimiento, pensamos, ¿no? Todos los aprendizajes que se hacen enclavados en una escuela, en una comunidad de práctica, con, bueno, sus propias reglas de funcionamiento y también los roles, ¿no? Que le tocan a cada quien es equipo de conducción, y también dijimos que a veces las situaciones que se presentan en las escuelas hacen que haya que salir de la escuela. Digo, cuando un niño debe ser derivado a salud, y entonces pensamos que hay otro triángulo, ¿no? Al que se abre la posibilidad del diálogo, o bien, o cuando hace falta que intervenga justicia en alguna situación. Y entonces pensábamos que ahí la actividad tiene que ver con garantizar los derechos de los niños, ¿no? Pero justamente hablando de este ejercicio de los derechos, contábamos una situación particular bueno, que pidieron que la trajéramos acá al grupo ampliado, que fue lo siguiente. En Argentina, en el año 2001, hubo una situación económica de crisis muy severa, muy severa. Y hubo niños que no comieron, niños pequeñitos que no comieron bien. Y llegaron a la escuela. Cuando llegaron a la escuela, en sala de 5 años, en el nivel inicial, nosotros vimos que había varios niños muy descendidos a nivel de posibilidades de adquisición del lenguaje. Entonces lo que hicimos fue revisar esto con el efector de salud, ¿no? En el área programática de salud del escolar, y decidimos organizar unos talleres con los niños más descendidos, que en nuestro caso eran alrededor de 10. Entonces lo primero que hicimos como intervención fue primero trabajar con los papás, con el cuento de la liebre y la tortuga, mostrando que aunque uno vaya más despacito, igual puede llegar a la meta. Y hicimos con ellos un contrato que los niños no podían faltar los días viernes. Íbamos a hacer una actividad especial con ellos. Y entonces, en algo que para nosotros era un taller de pensamiento y lenguaje, porque ese día venían las psicopedagogas del hospital y trabajábamos los psicólogos del equipo de orientación escolar con los niños, hicimos con ellos talleres de cuentos. Y a través de estos cuentos sostenidos y el trabajo con los cuentos, con las imágenes, fuimos a lo largo de todo el año trabajando de modo tal que cuando los chicos llegaron a primer grado, y por supuesto con un reforzamiento alimentario, ¿no? No solo desayunaban y almorzaban en la escuela, también se llevaban una vianda para la casa, porque estaban en un programa de bajo peso. Lo que logramos a lo largo del tiempo fue que esos chicos entraran a primer grado sin estar descendidos. Logramos con ellos todo este desarrollo que no tenían y pudieron aprobar después primer grado sin dificultades, ¿no? Y nosotros igual trabajamos con primero, segundo y tercer grado como ciclo, ¿eh? En este momento en Argentina es un gran ciclo que se va cumpliendo, aunque no todos lo hagan al mismo tiempo, respecto de la lectoescritura. Entonces, bueno, seleccionamos este ejemplo para contarles a ustedes, ¿no? Lo que pudimos garantizar era el derecho de los niños a aprender. ¿M? A Ujú. pesar de todas las condiciones contextuales, ¿no? Que eran tan complejas. Bueno, eso era lo que queríamos compartir. Livia es un gran ejemplo porque tenemos sí, este objeto de actividad ultra poderoso que movilizó a varios sistemas, que produjo elementos para el sistema central. Por eso mientras hablabas compartí esta imagen de Sí, sistemas alimentando al sistema central y además en multiniveles, que si tuviéramos más tiempo, ahí tenemos otro caso para la cuarta generación, ¿no? sí, Y que durante la persecución de este objeto se construyeron un montón de resultados específicos que si bien no eran el sinónimo de alcanzar el objeto, sí iban concretando esta aspiración, ¿no? Eh, con este ejemplo cerramos hoy. Quiero decirles, porque me fui visitando algunos grupos, este es un primer intento para muchas y muchas de nosotros. Algunos nos costó años de pelearnos con la teoría y con las propuestas de
Engström y compañía. Entonces, quienes somos nuevos, tengámonos paciencia. Claro. Ya tenemos nuestros compañeros de aprendizaje. Empecemos a vincularnos y de verdad acá desde ISCAR Latinoamérica somos un montón que queremos que aprendan con nosotros y aprender nosotros con ustedes. Entonces siéntanse también acompañadas, acompañados en este sentido, ¿no? Yo quisiera cerrar con una invitación que tiene que ver con que comprender la teoría de la actividad histórico-cultural tiene que va o tiene que ir más allá de una aplicación concreta, ¿no? Sino que vamos formando parte de un legado histórico que busca entender el mundo, actuar sobre él y transformarse al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con paciencia, con cariño, con cuidado, unámonos a este legado histórico y vayamos siguiendo con la construcción de esta comunidad, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos la No, próxima gracias a semana vos. con mucha emoción con las contradicciones. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Oye, bye. gracias, Gracias. 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 Chao. Gracias.